Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar el apartado que corresponde a la secuencia después del cardenismo, Manuel Ávila Camacho. Recuerden que nosotros llegamos a la conclusión histórica que don Lázaro Cárdenas del Río había implementado una política populista en donde se preservaban los valores del pueblo ante las intenciones privadas y extranjeras dentro del gobierno mexicano. Pero con don Manuel Ávila Camacho hay un cambio fundamental dentro de la política interna de nuestro país y la consolidación de las políticas externas. Otro apartado que también vamos a ver y que es muy importante de este presidente es el papel que juega México durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que estamos en una temporalidad de 1940 a 1946. Así que vamos a comenzar. Primero tenemos que identificar una breve biografía de don Manuel Ávila Camacho. Nace en Puebla, Teziutlán, Puebla, el 24 de abril de 1897, pero la importancia política la va a obtener en 1914, cuando se une como segundo teniente al mando de la tropa que se le otorga en el bando constitucionalista y que va a alcanzar el grado de coronel en 1920. Va a seguir ascendiendo hasta ser nombrado general brigadier y posteriormente va a ocupar cargos políticos. Recordemos que durante todos los gobiernos por revolucionarios, aquellos gobernantes que van a funcionar durante este tiempo fueron generales que pertenecieron al bando constitucionalista, es decir, aquellos que apoyaron a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y por supuesto Plutarco Elías Calles. En 1930, de 1930 a 1939, inicia la carrera política de don Manuel Ávila Camacho, cuando se desempeña como oficial mayor de Secretaría de Guerra y Marina en las presidencias de 1930 a 1939, es decir, en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, en los 2 años, pues, más bien en las dos presidencias interinas de 1930 a 1934. Recordemos que para ese entonces la figura de Plutarco Elías Calles aún era muy fuerte, pero para 1936 esta figura desaparece. Y don Manuel Ávila Camacho es básicamente apadrinado por Lázaro Cárdenas del Río para que ocupe la presidencia en 1940. El 7 de julio de 1940, con 2.476.641 votos, a favor de don Manuel Ávila Camacho, logra nombrarse como presidente. Desafortunadamente, los periódicos de la época, en específico los periódicos de la resistencia política, decían que las elecciones habían sido fraudulentas. Vaya dato curioso para el régimen o el partido de Estado que en ese entonces había consolidado su poder político. Partido Revolucionario Institucional, así es. Durante su presidencia le toca vivir uno de los conflictos más grandes de la historia, en donde mueren millones de personas, casi 75 millones de personas, oficiales. Recuerden que las cifras oficiales siempre van a ser variadas a las cifras reales. Le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, donde todo, literal, todo el mundo se vio inmerso en un conflicto bélico, en el que se pregonaban los valores de la democracia ante los valores del autoritarismo y el fascismo, en el ámbito teórico. En el ámbito práctico, la hegemonía norteamericana y británica ante una nueva amenaza industrial, Alemania. Seguimos. Perdón. Muere en 1955 en Jiquilpan. Periodo presidencial. Como les dije, su periodo presidencial va a ser muy diferente a la política interna que había manejado Lázaro Cárdenas del Río. Durante su administración, el discurso oficial se le denominó Unidad Nacional y se relegó el modelo socialista de Lázaro Cárdenas. Educación socialista, bye. Consolidación de las empresas mexicanas, sí. Consolidación de las instituciones de salud, de instituciones políticas y culturales, sí, pero el abandono total
de la construcción socialista, es decir, que esta conciencia fuera captada por la población. 2. Se decretó en su momento la Ley de Seguro Social y al mismo tiempo se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y diversos centros hospitalarios como el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología. Esto es a respuesta de que vive una época de esplendor económico. México va a tomar un papel esencial, hijos, dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿No fuimos los que mandamos más soldados? Pues claro que no. Pero sí fuimos los que aportamos materia prima para que la guerra siguiera su curso y que en esa guerra ganara el bando de los aliados. Esos recursos que se enviaban obviamente se pagaban y gracias a este pago se crean diversas instituciones como las que estamos viendo en la actualidad, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al haber mayor dinero, hay mayores oportunidades de solventar las necesidades sociales. A eso se le llama desarrollo económico, no crecimiento económico. El crecimiento económico siempre lo hemos tenido, pero el desarrollo económico viene cuando se invierte a la población. 3. La política agraria de Cárdenas no tuvo seguimiento. El ejido dejó de ser prioritario y se benefició a los terratenientes recibiendo tierras con sistemas de riego, canales y presas. Desafortunadamente, don Manuel Ávila Camacho se da cuenta de que México no se puede construir bajo o en el sustento de los hombros de los campesinos. Se tiene que apostar por una macroeconomía en donde los terratenientes que tenían capacidad monetaria pudieran activar el campo. ¿Podríamos decir que es una política equivocada a las necesidades sociales? Sí. Pero también era una política enfocada, como dice, a la unidad nacional, esta unidad nacional protagonizada por los grandes capitales mexicanos. Se va a apoyar a los que tengan para después estos apoyen a los que no tengan. Desafortunadamente en México las políticas se quedan en buenas intenciones, pero no en buenas prácticas. Posteriormente, se gesta la Confederación Nacional Campesina, que fue el instrumento utilizado por el Partido del Estado para que estos siguieran gobernando durante sexenios consecuentes. Es decir, los campesinos que no pertenecían a esta confederación eran relegados, eran despojados de sus tierras, eran básicamente olvidados del desarrollo social y del desarrollo rural en nuestro país. Aquí es cuando en México se gesta el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo, hijos? Cuando se da una política social, pero que se tiene que comprar por parte de la población. Te meto al programa, pero vota por mí. Triste. El contexto internacional. Híjole, este es muy impresionante. En diciembre de 1942, mediante el convenio con México, el gobierno de Estados Unidos tendría la venta exclusiva de toda la producción exportable de materiales estratégicos para la guerra y de fibras duras. En cambio, Estados Unidos se comprometía a México a vender productos necesarios para su desarrollo industrial. En español que me pueda dar a entender, les íbamos a vender alimento, les íbamos a vender materias primas, les íbamos a vender petróleo y ellos nos iban a pagar en dólares, pero también con tecnología necesaria para que nuestra industria floreciera en un futuro. ¿Se logró? Sí, porque se determina el milagro mexicano, que va de 1940 a 1970. Desafortunadamente no lo aprovechamos, pero ese sería tema para otro sexenio. El gobierno mexicano envía al Escuadrón 201 como parte del esfuerzo de guerra que iban a hacer las naciones latinoamericanas, integrado por 300 hombres que fueron una agrupación de la Fuerza Aérea Mexicana enviada por México como parte de los aliados. Les explico, 300 hombres es muy poco. Y dirían, profe, la participación de México fue mínima. Sí, pero no solo fue eso, chicos. México mandó jornaleros a Estados Unidos para que trabajaran las tierras de los campesinos gringos que se habían ido a pelear la guerra. México
exporta petróleo, México exporta alimentos, México exporta materias primas. Que ese es el verdadero valor de una guerra. La guerra no la ganan los soldados ni las batallas. La gana la economía. Quien resista más es quien gana en una guerra. Estados Unidos apostó por América Latina para que mantuviera el esfuerzo de guerra. Sí, las industrias de tanques, aviones, ametralladoras, cañones, balas, estaban en Estados Unidos. Pero ¿qué iban a hacer esas industrias sin alimento, sin petróleo, sin aceite? Es por eso que México juega un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de forma oficial se manda al Escuadrón 201 al escenario del Pacífico. Los mexicanos no fueron a combatir a Hitler en Europa, sino fueron a combatir a los japoneses en el Océano Pacífico. De hecho, fueron reconocidos los pilotos mexicanos por su rápido aprendizaje de las maniobras aéreas para ametrallar y bombardear posiciones de defensa niponas, es decir, japonesas. Desafortunadamente este escuadrón es relegado a misiones secundarias, pero la participación de México estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial y va a seguir presente en otros conflictos internacionales. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, chicos, pero no se van sin antes les diga su dinámica. Ahora vamos a cambiar un poquito esta dinámica. No solo, ahora no lo van a anotar a través de la computadora, sino que van a tomar una fotografía de su actividad en su libreta y la van a adjuntar al apartado de comentarios. ¿Qué es lo que quiero que hagan para que se vea evidenciado el aprendizaje de la sesión del día de hoy? 2 preguntas. Cada pregunta la van a contestar en 6 renglones. Primer pregunta. ¿Cuál es el esfuerzo de guerra de México en la Segunda Guerra Mundial? Segunda pregunta. ¿Cuál es la política adoptada por don Manuel Ávila Camacho? Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.